muy buenos días a todos. Mi nombre es Gamaliel Valdivia Rojas y yo les voy a presentar el trabajo Efecto de la radiación gamma sobre raíces de zarzamora Rubus spp variedad Tupi. Me acompañan en este trabajo también el ingeniero Daniel Eduardo, Rosario Adira Balos Barajas, Gabriel Iturriaga de la Fuente, Eulogio de la Cruz. Mi trabajo se enfoca a la generación o el establecimiento, de la radiosensibilidad, ¿sí? Un estudio de radiosensibilidad en tejidos, en este caso en raíces de zarzamora. Entonces, pues como todos sabemos, la zarzamora es un cultivo actualmente muy importante y en los últimos años ha sido de los más importantes, ya que es un cultivo que normalmente la fruta se exporta, ¿no? Y eso pues genera divisas, genera riqueza en el país, genera empleos, porque los países como Estados Unidos, Canadá, la Unión Europea, China, están pidiendo cada vez más estas berries por la cantidad de nutrientes que tienen, ¿no? Los fenoles, los polifenoles que contienen y que ayudan mucho a la salud humana, ¿verdad? Sin embargo, la producción en el caso de los reyes ha tenido algunos problemas, y uno de ellos, de los más fuertes que se ha enfrentado en los últimos años, es este hongo Fusarium oxyosporum, ¿no? Lo que hace a los productores buscar alternativas, buscar líneas, buscar nuevas variedades que sean tolerantes a este problema, ¿no? Hemos decidido establecer establecer un programa de mejora genética, pero para eso, el programa de mejora genética lo queremos hacer en base a la utilizar radiación gamma para inducir mutaciones en las plantas y de esta manera buscar líneas que tengan alguna característica prominente, concretamente que sean tolerantes a Fusarium oxyosporum. Pero para lograr eso, lo que necesitamos es establecer primero las condiciones, medir la radiosensibilidad de los tejidos, en este caso de la raíz de la zarzamora, para ver en qué radiación o en qué nivel de radiación podemos generar mutantes. El presente trabajo entonces se realizó con el objeto de evaluar la radiosensibilidad en raíces de zarzamora, variedad Tupi, con la finalidad de sentar las bases para establecer un programa de mejoramiento genético que permita obtener nuevas variedades adaptadas a la región de los reyes. En materiales y métodos, se utilizaron raíces de plantaciones ya un poco viejas, ya grandes, de 8 años aproximadamente. Se sacaron las raíces, se lavaron, se desinfectaron con Captán al 1% y se cortaron en fragmentos de aproximadamente un 1.5 o 2 centímetros de largo y se colocaron en recipientes para llevarlas a irradiar al Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares, donde se encuentra el irradiador transelectro LG01 en Ocoyoacán, Estado de México, y se irradiaron a diferentes dosis, ¿no? Que va entre 0 y 100 a cada 10 grays, ¿no? Esos tratamientos, una vez irradiadas las raíces, se colocaron en charolas de germinación con pit moss. Se esperó más o menos 30 días para hacer la evaluación de la brotación. Posteriormente se pasaron a bolsas. A los 90 días se evaluaron parámetros como número de hojas, altura de la planta y también volumen de raíz, ¿no? Asimismo se hizo el cálculo de la DL50. Todos los datos se colocaron en una tabla de Excel, se sacaron los promedios, se graficaron y se sacaron la línea de tendencia, así como el cálculo de la DL50. Resultados, aquí tenemos algunos resultados. En la primera gráfica tenemos la brotación. A los 30 días se evaluó la brotación en los diferentes tratamientos y vemos claramente cómo la línea de tendencia nos indica que a mayor número de radiación, menor brotación tuvimos en todos los tratamientos, ¿no? El que más brotación tuvo pues fue el 0, el que no tuvo ninguna radiación. En la figura 3 nos muestra la supervivencia a los 60 días. Aquí tenemos la línea de tendencia también y tenemos los diferentes valores que se obtuvieron de cada uno de los tratamientos de la dosis de radiación, y también encontramos que de acuerdo a la ecuación de la línea de tendencia se calculó la DL50 y se obtuvo una DL50 en 34.95 para esta variedad en concreto. Luego tenemos en la figura 4 la altura de las plantas, que ya se evalúa a los 90 días, ¿sí? Y igual vemos que la altura de la planta es afectada de manera muy uniforme conforme aumentamos la
dosis de radiación. Las plantas más altas son aquellas que no recibieron radiación o que recibieron radiación muy poca, y las más afectadas son a partir del 60 grays en adelante. Ya tenemos una afectación importante. La gráfica número 5 nos muestra el número promedio de hojas, igual que la altura. También es importante la afectación, aunque tenemos aquí que tenemos plantas más altas entre 30, 40 y 60, pero siempre el control que no fue irradiado pues presenta la mayor altura. Las que fueron más afectadas fueron 70, 80 y 90, y como ven pues aquí ya no presentamos de 100 grays porque esa radiación las plantas a los 90 días terminaron muriéndose, no lograron sobrevivir. Finalmente presentamos la última gráfica, la figura 6, nos muestra el volumen radicular. Nosotros evaluamos el volumen radicular esperando encontrar alguna afectación. Sin embargo, al parecer no hay una tendencia clara de que la radiación o que los diferentes niveles de radiación afecten las formaciones de raíces, ¿no? Más bien observamos que las plantas presentaban en todos los tratamientos raíces, algunas muy cortas y en abundantes, o raíces muy largas y solamente algunas, ¿no? Entonces esto de la raíz lo vamos a volver a evaluar, pero es algo importante porque recordemos que las raíces son la base, ¿verdad?, de la nutrición de la planta, que la planta se sujete al suelo por un lado, pero por otro lado para la absorción de agua y nutrientes. Bueno, finalmente podemos decir que las dosis de radiación, todas las dosis de radiación afectaron de manera importante el porcentaje de brotación, la supervivencia, el número de hojas y la altura de la planta, mientras que para el caso del volumen radicular no se mostró una tendencia clara de que existe una reducción del sistema radicular con alguna de las radiaciones que se obtuvo. También se estableció la DL50 de esta variedad en 34.95, y bueno, proponemos continuar con la evaluación para lograr entender mejor cómo se comporta la radiación en estas raíces, y posteriormente con esos datos y tomando en cuenta la DL50 podemos establecer una dosis o irradiar algunas dosis para generar mutantes en esta planta de zarzamora. Y bueno, aquí pensamos solamente unas bibliografías que respaldan nuestro trabajo. Sería todo de mi parte. Muchas gracias.